Milcíades Borrero Guanano nunca debió llevar el nombre del general ateniense vencedor de la batalla de Maratón del siglo V a.C. Debió llamarse Heródoto, en honor al gran historiador griego, porque don Borrero Guanano es un historiador vocacional que ha dedicado su vida a investigar la historia de su querida Mitú. No tengo estudios muy especializados, pero he estado en muchas partes y soy aficionado a la investigación. Su padre era del Huila y su madre de sangre guanana, una comunidad del río Vaupés que baña a Mitú, la capital del departamento de Vaupés, un territorio limítrofe con Brasil y que históricamente ha estado en manos de Dios. Bueno, en un principio, la atracción que tenía la ciudad de Mitú era la facilidad de vida. Aquí no pasa nada, aquí no matan a nadie, aquí no se sabía qué pasaba en Bogotá, etc. El río le daba a usted el pescado que quisiera para comer, la selva la carne. Don Milcíades se siente tan orgulloso del apellido indígena maternal como de la tierra donde nació y recuerda su pasado con nostalgia, una ciudad en medio de la nada. Una ciudad en que su principal tesoro era que nunca ocurría nada. La vida transcurría ajena, muy ajena, a las vicisitudes de Bogotá, a 574 kilómetros de distancia. Yo soy nacido acá, en Mitú. Mis abuelos, no digamos que son los fundadores de Mitú, pero sí fueron de los primeros que vinieron a montar comercios acá. La mayor preocupación en Mitú era pescar y cultivar yuca, y la mayor felicidad era que a uno lo cogiera la manigua, en esta tierra selvática que en tiempos inmemorables sufrió saqueos de su riqueza de caucho y hasta de animales autóctonos. Pese a las agresiones externas, Mitú siempre había sido un pago muy tranquilo, donde hasta los invasores disfrutaban de una vida muy sabrosa. Pero poco a poco, el remanso de paz en Mitú fue dando paso a una atmósfera de miedo, de desasosiego, por irrupción de la violencia. Todo comenzó a finales de los 60, y de buena manera, pero duró poco tiempo, como los pétalos de un lirio. Ellos empezaron a meterse al indígena, ¿no es cierto? Como había tenido problemas el indígena, el que le cuento atrás, la explotación, el regaño, etc. Ellos eran los salvadores. Por ahí se dispersó la guerrilla por todas partes y se hizo. Pero nadie se imaginó que ocurriera una masacre como la que comenzó a las 4:45 de la madrugada del domingo 1 de noviembre de 1998. Y menos aún cuando en el pueblo reinaba un clima de alegría por una fiesta para los niños de Mitú que hasta la misma policía había participado. Nadie había tomado nota de una lancha con 50 guerrilleros de las FARC que se habían guarecido en la casa de los indígenas. Nadie parecía tomarse en serio la presencia de guerrilleros, ni en Mitú ni en Bogotá. Uno tampoco podía decir nada porque que todo se manejaba en silencio, casi que por señas. Pero ese domingo amaneció con los sonidos de las balas que zumbaban en el pueblo y la gente corría despavorida por miedo a perder la vida, mientras 1.500 guerrilleros iniciaban una ofensiva sangrienta. Era imposible que la policía ganara la batalla. Un puñado de policías igual lucharon hasta el final y hubo actitudes dignas de admiración. Al frente de la casa mía había un guamo y ahí estaba el comandante de ellos, este muchacho que hacía los secuestros en la vía Villavo-Bogotá, Rumaña. Y ese renegaba y peleaba porque los policías tenían encima del comando un francotirador, dicen que ese tipo fue el que permitió que se prolongara la guerra, ¿no es cierto? Que él mataba a lo que mirara. Y ese tipo renegaba, pero hombre, ¿cómo es posible, gran pendejos, cómo no hay una torre donde se suban para que van ese tipo, etcétera, o tengo que ir yo a pelear con él? Al fin, parece que lo mataron, ¿no es cierto? La entrada tardía de fuerzas militares especiales, por las dificultades del terreno, dieron un vuelco a la toma de Mitú. El desconcierto y el miedo eran paralizantes para los habitantes de una ciudad que nunca había conocido el verdadero infierno.
Era la primera vez y la única en que las FARC se apropian de una capital departamental y que por 48 horas Mitú, la tierra en la que nunca ocurría nada, se convirtió en un campo de batalla infernal. Y entonces el mundo se vino abajo para los habitantes de Mitú y la alegría dio paso a la tristeza. Una guerrilla que se manejaba a sus anchas en las calles de Mitú por omisión de las autoridades locales y un gobierno nacional que parecía mirar hacia otro lado. Ni siquiera el gobierno tomó alguna acción en ese momento, es que hubo tiempo. Pero cuando ya se vieron que la guerrilla estaba aquí, el gobernador se cogió el monte y se fue a buscar la frontera con el Brasil. Y los funcionarios de alto rango se fueron detrás de él y pues ya salieron en aviones por el Brasil para Bogotá. Pese al clima de hostigamiento que generaba un temor silencioso entre los pobladores de Mitú, nadie imaginó el día de terror. Y no, y la carreta, la gente cuando la oye siente remordimiento, ¿no? Con ese cuento mataron a mi hijo, dicen ellos. Es que una de las consecuencias graves de eso es lo que yo he visto, ¿no? Esa tristeza que nunca la ha tenido el indígena. Aquí la recibió, la asimiló. Y yo creo que no ha podido soltarla.